Buen día, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el cual estén escuchando esto, sean bienvenidos a otra entrega de Lector Trasnochado, a otra entrega especial. Por acá es temprano, es el mediodía de sábado, estoy tomando un mate y contento, también agradecido, no está de más ser reiterativo al respecto, agradecido por el apoyo, por el aguante, por los comentarios, por cada sugerencia. Y al mismo tiempo muy contento con el autor que les voy a presentar hoy y con el cuento sobre todo. Hoy voy a estar leyendo un cuento de Jorge Asís, el turco, un escritor argentino nacido un 3 de marzo de 1946, escritor, ensayista o analista político, un tipo muy lúcido a la hora de hacer sus incursiones literarias, es decir, no solo desde la prosa, sino también desde sus intervenciones en diferentes ámbitos, ya sea como invitado radial o en algunos programas de televisión donde puede explayarse y dar su mirada tan lúcida. Es un escritor que a mí particularmente me interesa y toca de cerca porque siempre ejerció lo que él llama una sociología de a pie. En mi caso, que estudio sociología desde el punto de vista o con las referencias académicas de la UBA, entonces me interesa y siempre me gustó ver esto. ¿Qué es la sociología de a pie? Bueno, es justamente una mirada que le da mucha fuerza a la empiria, al recorrer, a la observación, a tomar determinados datos y no limitarse a la hora de hacer determinados análisis, no limitarse metodológicamente, no limitarse tampoco a través de un marco conceptual o de teorías y no limitarse tampoco con el alcance de las hipótesis que pueden llegar a desplegarse a partir de las observaciones. Eso es lo que hace Jorge Asís. Relatos tiene un montón, novelas emblemáticas tiene un montón, algunas Flores robadas en los jardines de Quilmes, un clásico publicado en la dictadura militar que tuvo una venta espectacular, se convirtió en bestseller. La manifestación, textos publicados en un contexto muy difícil, 1976, como también Fe de ratas, que es el cuento que voy a leer, que da nombre al libro, Fe de ratas, 1976. Flores robadas, tengo una edición muy vieja, muy linda historia. Los reventados, este fue un clásico. Diario de la Argentina, donde él expone los mecanismos y las dinámicas del diario Clarín donde Jorge Asís trabajaba. Él utiliza una especie de alter ego que es Rivarola, su personaje emblemático que atraviesa toda su obra. Bueno, El pretexto de París, Rescate en Monteagudo, novelas, Carne picada, esta es la colección Canguros y me están faltando muchas más. Tengo tantos libros, pero no tengo Fe de ratas, entonces lo tuve que imprimir. Hecha la presentación del autor con sus datos biográficos y con su mirada particular, vayamos al relato. De 1976, Fe de ratas. Esta es la historia de un mozo, Ferreiro, que odiaba a otro mozo, Ferretti. ¿Por qué lo odiaba? Te preguntabas. Bueno, porque Ferretti atendía a la mejor zona del restaurante. La mejor zona del restaurante es la zona de las mesas del fondo, es decir, el lugar al que van los tipos de trampa, los friolentos que no aguantan, cuando se abre la puerta de calle, los que hacen despedidas de cualquier clase. En fin, al fondo van los que quieren comer tranquilos. Esa gente solía tener el bolsillo más dulce. Y como los mozos del bar vivían de la comisión y las propinas porque el dueño del bar era un gallego bastante miserable, la generosidad del cliente en esos casos era vital. Por todo esto, Ferretti, que atendía el fondo, ganaba muy bien, mientras que Ferreiro, que no era mal mozo, pero tenía poca labia y tampoco sonreía, apenas podía cubrir sus gastos y secretamente amasaba un odio intenso, un odio macizo, un odio inevitable. No solo porque veía a su compañero desfilar con pucheros, mariscos y vinos caros mientras que él no pasaba de un plato con ravioles, sino porque encima el tipo Ferretti era un novato. Ferreiro, el mozo resentido, estaba en la cantina desde antes de que el dueño anterior muriera y las hijas le vendieran con Ferreiro adentro. Recién después, con el nuevo dueño, llegó ese boludo alegre de Ferretti. Un tipo más joven que además tenía un compinche, Santiago, el cocinero, que también estaba desde antes y detestaba a Ferreiro.
En la vieja cantina, donde había trabajado Felipe, un hermano de Santiago, Ferreiro, lo había alcahueteado ante el dueño porque cada tanto se robaba una botellita de vino. Acto seguido, lo despidieron al hermano, pero no a Santiago. O sea, despidieron a Felipe, al hermano de Santiago, pero al cocinero no. Porque el cocinero, la verdad, es que en esos bares no se reemplaza muy fácil. Es por eso que Santiago, el cocinero, le tomó un odio inmenso a Ferreiro y miraba con regocijo su fracaso ante el novato, ante Ferretti, que se la pasaba atendiendo clientes, festejándoles los chistes y diciendo "ahí viene la dolorosa" cuando traía la cuenta. Ferretti, el novato, el mocito novato, hacía reír a los de su mesa, incluso cuando tenían que pagar. Vivo, pillo, tenía labia Ferretti. Hasta que un día, harto, Ferreiro, el mozo odiador, resentido, lo encaró a Ferretti, el odiado, el novato, y le habló de la injusticia que sentía, porque él tenía las mejores mesas. No hay problema, viejito. Tranquilo, no hay problema. Repartimos, le dijo el otro, y así fue. Los dos tuvieron algunas mesas adelante y otras mesas atrás. Cuestión zanjada, cada uno con sus mesas, adelante y atrás. Lógicamente, lo que pasó de inmediato es que las de Ferretti se llenaron y las de Ferreiro siguieron, como siempre, vacías, nada nuevo. Desde la ventanita que conectaba con la cocina, el cocinero Santiago miraba todo con la carcajada contenida. Lo que no imaginaba el cocinero Santiago es que días después, desesperado, Ferreiro se iba a acercar lastimosamente a pedirle ayuda. Bombealo vos desde la cocina, Santiago. No sé, viejo, metele tuco podrido en los ravioles, escupile las ensaladas, hacé algo, Santiago. Meale la sopa, algo, le dijo Ferreiro al cocinero. Santiago no lo podía creer, pero no sea miserable, le dijo. Vale menos que una lechuga podrida, flaco. Pero Ferreiro usó un as en la manga con el cocinero. Le dijo que si echaban a Ferretti, al mocito nuevo nomás, volvía a trabajar su hermano Felipe al restaurante. Si haces eso, vuelve tu hermano Felipe al restaurante. Y ahí la cosa cambió, por supuesto, y cambió de un modo impensado. Al día siguiente, Ferreiro llegó a las 10, como siempre. Ferretti cayó una hora tarde. Y cuando el dueño lo levantó en peso, Ferretti le dijo de todo: ¿sabes qué, gallego? Me tenés podrido. En cualquier otra fonda estarían felices con un mozo como yo, así que me la tomo. Y después de darle la mano a cada uno de sus compañeros, Ferretti, el odiado, renunció y se fue. Callado, Ferreiro se guardó el odio y empezó a atender todas las mesas. A la noche llegó a trabajar Felipe, evidentemente había sido reincorporado, el hermano del cocinero, Santiago, y a Ferreiro la vida le empezó a sonreír. Con el paso de los días, Ferreiro se largó a contar chistes a los clientes, a gritar "ahí viene la dolorosa", a aplaudir los discursos de las despedidas y a elogiar las fotos familiares. Ferreiro de repente, ¡ay!, se la había dado, atendía las mejores mesas de la fonda. Ante la mirada de Felipe, que sentía la injusticia, Ferreiro se animó a soñar con lo que sueña todo mozo. ¿Qué es lo que sueña todo mozo? Dejar la bandeja y tener un restaurante propio. En eso estaba, fantaseando, feliz, cuando un flaquito de la mesa de la esquina se quejó porque los ravioles estaban muy salados, y a la media hora otro cliente le devolvió una ensalada porque la lechuga estaba como escupida, y después una señora le dijo: oiga, mozo, la sopa tiene como gusto a pis. ¿La puede probar? Fe de ratas, de Jorge el Turco Asís. ¿Qué nos muestra este cuento? ¿Qué nos muestra? ¿Qué es lo que está queriendo decir el turco? ¿Por qué cuenta esto? Primero, lo que decíamos de la mirada sociológica. Un tipo que va a un bar, se calla la boca, se pide un café y mira. Que es el ejercicio que hizo él durante muchísimo tiempo. Y todavía lo sigue haciendo en un café particular. Va, mira, anota y ve el comportamiento de los mozos, el resentimiento de los mozos, la competencia, la dinámica, los gestos. En esto lo que hace Jorge Asís cuando él habla de la sociología de a pie se parece mucho a lo que hacía un sociólogo norteamericano que fue Goffman, Erving Goffman. La sociología de la interacción simbólica.
de los gestos, la microsociología, la sociología de lo cotidiano. ¿Cómo estoy en la calle y le pido a alguien la hora? ¿Qué le digo? Che, flaco, che, maestro, disculpe, señor, ¿tiene hora? ¿Me dice la hora? ¿Me puede decir la hora, por favor? ¿Sonríe? ¿No sonríe? ¿Es imperativo? ¿Es suave? ¿Tiene miedo? ¿Cómo paramos el colectivo? ¿Cómo le preguntamos a alguien dónde queda la parada del colectivo? Eso es la microsociología. Es muy similar lo que hace Goffman a lo que hace Asís, con respecto a mirar y meterse en estos lugares chiquititos, en estos nichos. Incluso, si vamos un poquito más allá de la literatura, también lo hace en el cine Luis Ortega, que ahora estrenó una película. Bueno, Luis Ortega también se mete con nichos que están invisibilizados, va y los mira. Por ejemplo, el jockey se mete en ese mundillo del hipódromo, de las apuestas, de cómo se cuidan los caballos, cómo se preparan, las presiones que hay. Pero también lo hacen otros sociólogos. Por eso Asís insiste tanto en la mirada sociológica. También lo hace Howard Becker, también de la Escuela de Chicago, cuando estudia el mundo del jazz. El mundo del jazz. ¿Qué se consume en el mundo del jazz? ¿Qué bebidas se consumen? ¿Qué se fuma? ¿Qué música tocan? ¿Qué códigos hay? Bueno, Asís es fanático de esto. Volviendo un poco al cuento, Fe de Ratas, lo interesante, a mí lo que se me viene a la cabeza es, che, existe el olvido, pero no el perdón. Es lo primero que se me viene. Existe el olvido. Lo que hace Santiago, el cocinero, es, bueno, yo voy a olvidar que por tu culpa echaron a Felipe, a mi hermano. Vos ahora te haces el canchero, decís que va a volver a trabajar Felipe. Yo olvido lo que pasó, pero no te perdono. Y te la devuelvo, te devuelvo la estocada. Lo segundo que se me viene es, che, no escupir para arriba. Cuidado, nada es absoluto, nada es para siempre, los triunfos son transitorios, hay que tener mucho cuidado. Esas son las primeras cosas que se me vienen. Hay algo muy lunfardesco en Jorge Asís, hay algo muy de la oralidad de Jorge Asís que tiene que ver con su escucha. Es un escritor que está bueno leer en voz alta, como proclamaba David Viñas. La literatura tiene que ser para leer en voz alta, para leer con el cuerpo, para leer con la carne, para contársela al otro. En ese sentido se asemeja mucho al viejo concepto de narración oral. En torno a un fogón nos contamos historias, nos permitimos soñar y nos contamos historias que nos saquen de lo cotidiano o que iluminen lo cotidiano. Es un ejercicio que también realiza Lucio Mansilla, que ya voy a subir algunos cuentos de él, porque en la excursión a los indios ranqueles Mansilla también se mete a contar historias en los fogones, sobre todo en los fogones, con los indios, con todo el indiaje. Esto es un texto que va a marcar muchísimo la prosa de Jorge Asís, su utilización del lenguaje oral, de su lenguaje hecho carne, de su lenguaje cotidiano. Tiene una manera de adjetivar muy particular que en este texto no queda claro, pero en su obra, en su continuidad de 1976 para adelante, bueno, se va a llevar hasta el paroxismo casi, si uno piensa en sus últimas novelas. Digo que es muy porteño porque siempre está anclado en Buenos Aires, salvo pocas novelas como Rescate en Monteagudo o El pretexto de París, donde Jorge Asís utiliza datos autobiográficos y habla de sus viajes a Francia y a Europa como enviado diplomático, estando dentro del área de cultura durante el Menemato. La verdad es que toda su obra transcurre acá en Buenos Aires. Él es de Villa Domínico, pero cada vez que venía a la ciudad de Buenos Aires se encontraba con una serie de oportunidades que no encontraba en su localidad. La verdad es que la ciudad para Jorge Asís siempre fue algo efervescente, siempre fue algo muy acelerado, siempre fue un espacio propicio para los encuentros sociales, siempre fue un espacio para estrechar lazos, para hacer negocio. Hay algo de la guita, hay algo del bacán, hay algo del tipo prepotente que por mérito propio consigue una carrera, un puesto. Jorge Asís, si lo entendemos en esta clave, bueno, vamos a poder entender toda su obra narrativa. Es un tipo que no escribió teatro, que tampoco se metió con la poesía, que únicamente fue ambivalente y de un lado al otro respecto a la prosa, respecto a las novelas, los cuentos y los ensayos. También ha escrito ensayos, pero no de carácter académico. Y en este sentido me parece que bien lo explicita. Hay dos ensayistas argentinos que son muy acertados al respecto, que son, por un lado, Jaime Rest y por otro lado, Nicolás Mavrakis,
y ellos te hablan que el ensayo argentino es una tradición propiamente nuestra. Desde los orígenes con Sarmiento, pasando por Scalabrini Ortiz, pasando también por Ezequiel Martínez Estrada, Borges, y la posibilidad que tiene el ensayo como un género autóctono, que es lo que hace Jorge Asís, es escapar de todos los límites que impone la academia. Es decir, la academia te impone una hipótesis que tenés que comprobar empíricamente, que tiene criterio de falseabilidad. Si viene otra persona y te dice, che, esto es falso, bueno, hay que volver a generar esa hipótesis hasta que sea verificable. Es decir, están permanentemente sujeta a una contrastación empírica. Bueno, el ensayo permite ir un poco más lejos. Y de hecho, lo que tiene interesante que hace Jorge Asís y que bien rescatan estos ensayistas que recomiendo, Jaime Rest y Nicolás Mavrakis, es que el ensayo permite aplicar otros sentidos. No solamente estamos hablando de la vista. Jorge Asís no está hablando únicamente de lo que ve. También está hablando de lo que escucha, está hablando de lo que huele, está hablando de lo que siente, lo que palpita, su segunda piel, el temor que le dan determinadas situaciones, cuando ve que se tiene que jugar el pellejo. Es decir, el ensayo habilita experimentar a través de un montón de sentidos que no son únicamente los aristotélicos de la vista, la contemplación, sino otros sentidos. Bueno, para no abundar, los invito a leer a Jorge Asís, más allá de quedarnos con el último personaje del turco, que es el que irrumpe en los medios de comunicación y hace sus grandes vaticinios políticos. Ese es un Jorge Asís. Es un Jorge Asís. Y está bien, es uno. Yo los invito, si les gustó el cuento y les pareció como una parábola redondita, que vayamos a su literatura. Y empecemos por acá. La manifestación, los reventados. Fíjense cómo él, sin haber terminado una tecnicatura, porque empezó periodismo y la dejó, la calle le dio esta posibilidad de amplificar sus sentidos y captar las temperaturas sociales, desarrollar determinados puntos de vista, escribir obras narrativas que parece que se adelantan al tiempo. Un tipo muy lúcido, Jorge Asís, amigos. Bueno, los leo. Si se animan a comentar, los leo a ver qué les pareció, qué sugerencias tienen, si les gustó, si no les gustó, y siempre les agradezco por un like, por los comentarios, por suscribirse. Estamos creciendo muchísimo, lectores, estamos creciendo muchísimo. Apoyemos la cultura, pongámosle el cuerpo, difundamos que está bueno, no le hace mal a nadie, más bien todo lo contrario. Desde acá, muchísimas gracias y vamos, a seguir leyendo.